Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Armando Garza Sada. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Sé que tuvieron una larga noche ayer y les agradezco estar aquí tan temprano. Quiero compartir con ustedes una presentación que realmente trata de profundizar sobre dos temas. Uno es la gran oportunidad que vive México. Creo que tenemos la suerte de estar en la antesala de un momento histórico, de un momento que quizá no hemos vivido en la, vamos a decir, en la posibilidad de mejorar nuestras vidas, económicamente hablando, en una forma no comparable con ninguna otra época de México, y además en una forma sólida y robusta, porque como todos sabemos, pues México tiene un modelo económico de apertura, en el cual la competitividad intrínseca que vemos en nuestras cifras es real, no está basado en artificios comerciales, en barreras comerciales como algunos países también exitosos lo tienen, como Brasil. Entonces creo que la oportunidad en México, repito, representa una oportunidad que debe de ser duradera y debe generar actividad económica sostenible y competitiva. Y la segunda sección habla de una novedad que es uno de los elementos centrales de por qué hay tanto optimismo sobre México y sobre Norteamérica, que es la oportunidad en la energía. En energía, no sé si saben ustedes, hubo una modificación en la tecnología de exploración y explotación que modificó la oferta, que había más bien una escasez consistente en Norteamérica, de gas en particular. Y el gas, al ser un elemento difícil y caro de transportar, tiene precios regionales, a diferencia del petróleo que tiene un precio mundial. Y esto genera, repito, uno de los insumos que generan esta competitividad hacia México y hacia Norteamérica. Entonces, sin más, déjenme. Les agradezco, por supuesto, todas sus preguntas al final. Esta gráfica representa lo que sucedió. Y si la ven, México tuvo un dinamismo importante, inclusive tenía una participación de mercado en las importaciones de los Estados Unidos mayor a la de China hasta el 2002. ¿Qué pasó? Que México y China básicamente hacemos lo mismo. Somos proveedores de bienes a los Estados Unidos, bienes que yo llamaría la manufactura ligera. Y China, al entrar a la OMC, era un país mucho más competitivo que México. Sus niveles de ingresos y de sueldos y salarios eran bajísimos en los 90s, por lo que perdimos esta ciudad. Ustedes saben, el mercado textil se perdió en una forma dramática, pero también se perdió en León, Guanajuato, el mercado de los zapatos tenis y de los zapatos, y se perdieron muchísimas áreas de actividad económica en el país. Entonces, como vemos, del año 2000, digamos, al 2011, México ha tenido un comportamiento horizontal. Recuperamos algo de lo que perdimos a la mitad de la década, pero ha sido un comportamiento horizontal. Ya se ve, sin embargo, una inflexión en donde China ya empieza a representar los problemas de haberse encarecido, tanto por el precio del renminbi, así como la gran inflación salarial que han tenido, que ha sido como de 15% anual compuesto. Una de las ideas detrás de este análisis es una firme creencia. Varios amigos y yo hemos buscado conceptualizar cómo promover ante el sector público una mentalidad que realmente permita que el país despegue como lo han hecho muchos países. Corea, Malasia, Indonesia, Japón mismo, han seguido un modelo que académicamente le llaman en inglés Export-Led Development. ¿Qué significa esto? Es
no creer que todos vamos a trabajar en empresas exportadoras, pero sí ver al mercado exportador como la fuente de todos los bienes. La exportación, al enfrentarse al mercado real de bienes y servicios, genera un ambiente de competencia que fortalece la calidad, productividad y competitividad de las empresas. Y estos países lo hicieron con gran éxito porque realmente es difícil concebir que un modelo basado en el mercado interno, cuando no tenemos ni capacidad de ahorro ni riqueza acumulada, pueda ser autosuficiente como modelo de desarrollo económico. Los elementos que implican este modelo son un sesgo hacia la subvaluación, no estamos hablando de artificialmente modificar la paridad, pero sí pretender, como lo hacen los países asiáticos, mantener una paridad sistemáticamente subvaluada. Y después algunas cosas que los economistas muy ortodoxos criticaban, pero cada vez más aún académicamente se respeta los conceptos de especialización industrial, clústeres y apoyos del sector público, entrenamiento, educación y financiamiento. ¿Qué también cambió? Que como decía, pues la competitividad de China era enorme, pero su inflación y la apreciación de su moneda generaron, estas cifras son ajustadas para productividad a propósito, no son cifras nominales, pero México, al ser un país con una población joven, con ganas de trabajar, tiene mucho mayor productividad por hora hombre que China, y estas cifras, repito, agregadas, ajustadas por productividad, ya México es un país en donde la mano de obra es más competitiva que China, que es uno de los elementos centrales para el desarrollo de las manufacturas. Otro elemento importante es la importancia de las manufacturas. La manufactura, repito, no es que todo el mundo vaya a trabajar ahí, es normal y es natural en los países desarrollados que el porcentaje del PIB que va a servicios crezca. Pero por la complementariedad que hay en la economía de México con la economía más grande del mundo, la ubicación geográfica y nuestro nivel de ingresos, realmente hay una oportunidad notable de desarrollar la manufactura. Y la manufactura, como saben, pues es un empleo formal. Un empleo formal tiene la virtud de ser un empleo financiable, y esto puede generar ese crecimiento y ese dinamismo de la expansión de crédito que haga que la demanda crezca y que el país progrese y aumente su PIB. Un punto importante también es que en los Estados Unidos esta cifra de 15% ha venido cayendo en forma consistente desde la Segunda Guerra Mundial. Y el primer punto de inflexión claro sucede después de la crisis del 2008. Estados Unidos perdió casi toda su manufactura, ya casi no hay producción en Estados Unidos, salvo de productos muy sui generis, pero vivimos del 1991 al 2007 un boom que generó un encarecimiento tanto del dólar como de la energía, como vamos a ver más adelante, y ese boom impidía que los Estados Unidos fuera una fuente competitiva de manufactura. La inflexión que ocurrió un poquito después del 2008, en 2009, es el regreso, ya regresó arriba de 12%, llegó hasta 10,5%, representa este regreso de competitividad, y en donde las plantas que salieron de Norteamérica durante este encarecimiento de la zona, macroeconómicamente hablando, de la zona de Norteamérica, al regresar, tiene todo el sentido del mundo que si se fueron 80% de las plantas de Estados Unidos y 20% de México, regresen quizá con una proporción más favorable para nuestro país. Otra gráfica que creo pocos conocen y la mayoría de los extranjeros se sorprenden es que mucha gente cree que México es profundamente dependiente del petróleo. Y mientras eso es cierto para las finanzas públicas, como país no lo es. México exporta más que todo el continente sudamericano junto, y además exportamos principalmente manufacturas, mientras los chilenos y los brasileños han tenido gran éxito en los mercados asiáticos, lo hacen vendiendo cobre o soya.
En México, a pesar de la tremenda importancia que tiene el petróleo, consistentemente en los últimos 15 años, este ha representado menos del 20% de las exportaciones mexicanas. Y ese es por el lado, digamos, de la motivación, de lo positivo, de la competitividad intrínseca de nuestro país. Entonces decíamos, tenemos un país que no fue competitivo por competir con China y que ya regresó a hacerlo, por lo que vemos un horizonte mucho más, con mucho más optimismo. Creo que lo que fue un crecimiento de 2,5 quizá debió haber sido 4. Entonces, si vemos como base de crecimiento 4 y agregamos lo que pueden ser las reformas que vienen, realmente México pudiera entrar en una dinámica de crecimiento vertiginosa. En las restricciones, los países han batallado para mantener una dinámica de crecimiento importante por los excesos del pasado. Y estos son algunos de gasto y algunos son de balance. Pero aquí vemos, por ejemplo, que México ha tenido la política fiscal más virtuosa de los países relevantes en la economía mundial, inclusive superior a la que ha tenido Alemania, que es la excepción dentro del marco europeo, y muy diferente a lo que ha vivido los Estados Unidos o España. Entonces, no nomás el nivel de gasto, es importante también hay que ver las consecuencias acumuladas de una política fiscal irresponsable. México no solo no tiene déficits importantes, el nivel de deuda pública está a niveles muy bajos. Yo me atrevería a decir inclusive que estos son niveles subóptimos, así como las empresas pueden optimizar su nivel de crecimiento y su dinamismo con un nivel sano y responsable de deuda, los países pueden crecer más rápido con un nivel de deuda más alto que el que tenemos. Estos niveles nos permiten, repito, traer deuda adicional que implica demanda adicional y PIB adicional. Si nos vamos a más detalle, no solo el sector público no tiene deuda, el sector privado tampoco. Aquí vemos cómo el crédito otorgado por la banca al sector privado representa solo 13 puntos del PIB y en el lado derecho lo comparamos con los principales países. Esto realmente pues es una excepción casi única en el mundo de los países relevantes. México no tiene un nivel de endeudamiento ni siquiera sano. Creo que pudiera ser un debate de cuáles son los niveles razonables de deuda, pero andar como India de 50-60%, creo que son niveles en los que optimizas el nivel de actividad económica sin incurrir en los costos de los riesgos que implica tener más de 100 puntos del PIB como deuda. Entonces, el subir este nivel de crédito implica un potencial de demanda marginal para México enorme que debiera llevar a nuestro PIB a crecer arriba del 5% anual compuesto. Y otro elemento para sustentar el optimismo es que China, que es la estrella económica en el mundo, por su política de un hijo por pareja, tienen una demografía en su población invertida, en donde ya las generaciones jóvenes son menores que la de sus padres. Y eso obviamente conlleva un problema futuro fiscal, porque va a haber gente retirada que reciba sus pensiones emanadas de los impuestos de una población menor. Eso implica un problema importante tanto en lo fiscal como en el crecimiento de la demanda del país. En México tenemos la población ideal, donde realmente más que achicarse, se aplana el crecimiento al haber controlado nuestro crecimiento demográfico, pero mantener un nivel de población constante. Y agregando a los elementos de competitividad de nuestro país, como saben, pues la mayoría del comercio internacional se hace por barco. Y al estar basado en petróleo, los barcos consumen diésel,
su costo es mucho más alto. Además de estar saturados los puertos de California, el costo de llevar un producto de México a los Estados Unidos es aproximadamente una tercera parte de lo que cuesta traer un producto de China. Y como cada vez más el comercio internacional está basado no nomás en calidad y precio, sino en servicio, el tiempo de flete, de transporte, se vuelve muy relevante y México tiene una ventaja competitiva enorme para todas aquellas actividades en las cuales la entrega inmediata tenga un valor percibido importante. Y para terminar, pues otras ventajas que tenemos en nuestra economía es nuestra idiosincrasia. Los orientales tienen una cultura importantemente distinta a la nuestra y la capacidad de entenderse humanamente no es tan clara como la que tenemos entre los americanos y nosotros. El tiempo horario, el idioma y la propia logística de los ejecutivos. Con esto termino y les voy a hablar del segundo elemento, como decía, en la manufactura, que puede ser el catalizador de un crecimiento en una expansión de crédito que genere una demanda y un crecimiento en el PIB importante. El otro elemento de la competitividad en la manufactura es la energía, y en este estamos viviendo un fenómeno muy sui generis que se llama en inglés shale gas o fracking. En México la traducción es gas de lutita, y con una tecnología básicamente de fracturar las capas es como una pizarra, son pizarras, entonces se fracturan y permiten que el flujo del hidrocarburo sea mayor al que históricamente se obtenía. Como mencioné ya, esto ha cambiado y revolucionado el panorama de la oferta de hidrocarburos, y el elemento más importante es que la geología no es como nos la imaginamos o como se le imaginan los legisladores o los abogados. No hay tal cosa como gas y petróleo. Los hidrocarburos son cadenas de hidrógeno y carbón que pueden ser desde el metano, que es una sola molécula, un solo carbón, hasta moléculas muy complejas de más de 40 carbones. El petróleo es un producto pesado, digamos, puede ser desde como del carbones 32 en la cadena hasta 45. Pero después hay metano, etano, propano, etc. De todos esos hidrocarburos se genera la química en el mundo, y lo interesante es que los shales, al sacar las dos cosas, se justifican eminentemente por los pesados, por el petróleo. Pero como traen gas, el gas viene con su producto, y entonces no hay elasticidad en la oferta de gas por ser su producto, como ya mencioné, y esto genera una oferta tan grande que hace que los precios se colapsen. Y al colapsarse los precios y ser un producto difícil de transportar, se genera un oasis de competitividad en Norteamérica, al ser la única zona, lo vamos a ver más adelante, en el mundo en donde tenemos gas con precios, digamos, comparables a los de la península arábica, pero cerca del mercado. La energía es muy cara de transportar y por ende tiene mucho valor cuando está cerca del mercado. Esta gráfica nos muestra la relevancia del cambio. En una industria que tiene más de 100 años, una industria vieja, muy explorada, es notable que una modificación tecnológica tan simple haya cambiado dramáticamente la oferta. Como vemos, ya casi la mitad de la oferta de gas en los Estados Unidos viene de los shales o lutitas. Esto obviamente ha modificado en forma muy importante la percepción de precio de la industria. Como ya mencioné, casi la mitad viene de los shales y creemos que esto puede seguir continuando. La gráfica de la derecha nos muestra que de haber una correlación muy alta en donde el gas y el petróleo tenían una relación entre ellos similar a la que su contenido energético. A partir del 2008, estos se separaron en forma importante. Entonces, como vemos, es casi 6 veces más caro el petróleo por millón de BTUs que el gas. Esto hace que el usar gas para producir electricidad
y repito, competir en manufactura, sea una fuente de oportunidad enorme tanto para los Estados Unidos como para México. Y el mapa mundial izquierda, que a propósito no se ve nada claro, pero básicamente, a ver, no se alcanza a ver. La sección del lado izquierdo es las Américas y obviamente al lado derecho está Europa y Asia. Lo importante es simplemente señalar que, como ven, el precio de 3.5, que ha sido más o menos el promedio de los últimos meses en Norteamérica, hace que Norteamérica tenga este privilegio de tener energía muy competitiva y muy cerca del mercado. El único otro lugar del mundo es la península arábica, el 3 que ven ahí en medio, pero de nada sirve tener gas en la península arábica porque no se puede producir nada, costaría muchísimo transportar lo producido en esa península a los mercados relevantes que pueden ser China, Europa o Norteamérica. Entonces, el tener precios competitivos comparables con el mundo árabe, pero cerca del mercado norteamericano, es una fuente de competitividad notable y una oportunidad que no debemos desperdiciar como país. Y después también he oído muchos argumentos de los problemas de que nos vamos a sacar el gas y el petróleo. y sin duda creo que es importante ser razonables y responsables a la hora de explotarlo. Pero simplemente, estos son trillones de pies cúbicos, el consumo de México hoy, si extrapolamos simplemente lo que hay en shales, no de las formaciones tradicionales, representa 250 años de consumo en México. Entonces, realmente la oportunidad de generar riqueza con la cual pueda haber desarrollo de tecnología y educación en nuestro país, creo que es una oportunidad que no deberíamos desperdiciar y que otros países están aprovechando. Aquí lo vemos, mientras México tiene cada vez menos reservas probadas, la razón es que obviamente a Pemex le interesa más encontrar petróleo por el precio relativo que vimos en las gráficas anteriores. Ya no hemos buscado gas, mientras que China y los Estados Unidos han buscado desarrollar su potencial de producción en forma importante y no nos van a esperar. Si no hacemos algo para aprovechar esta importante oportunidad, vamos a hacer la excepción en un mundo en el que la oferta marginal que la tecnología ha generado conlleve un volumen de producción mucho más grande para los países con los que competimos. Y peor aún, no sé si han oído hablar, pero realmente hay un problema de suministro hoy, es un pecado importante que sucedió por falta de planeación en nuestro país. A pesar de estar sentados en una de las riquezas naturales más importantes del mundo, no solo no lo hemos desarrollado, sino se subestimó en forma importante la demanda y estamos en peligro de parar nuestra planta productiva por falta de suministro energético. El desbalance es cada vez más grande. Quisiera compartir de ver una dinámica de crecimiento. Esta gráfica está muy compleja, pero lo que trata de señalar es que una vez que ya un país es rico, el eje X es el Producto Interno per cápita. Los países ricos que están a la derecha, aunque sigan enriqueciéndose, no aumentan marginalmente mucho su demanda de energía. Pero los países que están iniciando el crecimiento de 5 a 10 mil dólares o de 10 a 15, como quisiéramos que tuviera México, sí están en una pendiente en el que son más propensos a consumir energía. Entonces, la probabilidad de que México, ante esta oportunidad histórica de crecimiento económico, aumente su consumo de energía es muy grande y deberíamos estar seguros de que la podemos suministrar. Todas las proyecciones, sin embargo, las proyecciones de la Secretaría de Energía, implican que vamos a ser grandes importadores netos, aunque hagamos todo bien. Pero el peligro es realmente llegar a una situación delicada en la cual la importación de gas para mantener nuestra planta productiva operando sea tan grande que hasta pueda haber problemas
soberanía. Como me gusta a mí decir, llegar a importar, digamos, una cantidad así de 4 billones de pies cúbicos sería algo que los Estados Unidos jamás abusaría de ello, ¿verdad? Porque son buenas gentes. Como mencioné, no nomás tenemos un problema de soberanía y de dependencia, sino también, viéndolo por el lado positivo, la oportunidad es enorme. Platicaba con su rector, el doctor Derbez, hace un rato, del fenómeno que ocurrió en Texas. Es notable. En Texas se han creado más de 400,000 empleos, nomás del 2006 para acá, y hace que sea la excepción en los Estados Unidos en un ambiente recesivo. Calculamos que la oportunidad energética en México representa en los próximos 6, 7 años más de 1 millón de empleos, pero 1 millón de empleos bien remunerados. El empleo promedio en esta industria es como de $40,000, y pues es más de 4 veces el PIB per cápita de México. Y profundizando un poco lo que les decía sobre lo que existe en el subsuelo. El subsuelo es como una olla de presión, digamos. Entra materia orgánica, tiene que haber temperatura y presión, y eso genera químicamente los hidrocarburos. Y aquí vemos lo que produce en una formación en la que nos tocó la suerte de participar, que se llama Eagle Ford, que es una formación muy importante en el sur de Texas. Sale mucho metano y salen condensados o productos muy pesados. Pero esto está medido en contenido energético. Si lo vemos en valor económico, el máximo valor está en condensados. Y los condensados incluyen las gasolinas y incluye el petróleo. Gasolinas naturales, a propósito. Como vemos, la justificación para hacer la inversión y perforar está eminentemente basada en los pesados. Y los productos a la izquierda son subproductos que desde un punto de vista económico tienen costo cero, porque la inversión se justifica por el condensado. Entonces, la gran oportunidad que existe es que el que generemos esta producción en México, si se hace una reforma energética comprensiva que incluya todos los productos, genera una gran competitividad más allá del mercado de la energía, porque el etano y el propano, el C2 y el C3 que vienen aquí, representan 2/3 partes de toda la química del mundo. Entonces, nomás en la industria química, creo yo, podemos generar más de medio punto de PIB de abrirse la oportunidad en energía. Más de medio punto de PIB anual compuesto por más de 20 años. México importa más de 20,000 millones de dólares de productos químicos y deberíamos exportar una cantidad similar. Para constatar esto, pues vemos que inclusive en un mercado completamente abierto como los Estados Unidos, el cambio de tecnología modificó radicalmente a qué se dedicaban los rigs o la maquinaria de perforación. Aquí vemos que hace tan pocos años, hace 5 años y un poco más de 5 años, en el 2007, más del 80% de los equipos de perforación estaban dedicados a buscar gas, porque los pozos de gas caen muy rápido en su producción y eso genera una necesidad de seguir buscando gas. Pero en el tiempo, por el cambio tecnológico, ya es más del 70% que se dedica al petróleo y, como digo, se produce gas como subproducto. El valor de muchos de estos yacimientos, estos son básicamente una tabla de todos los yacimientos de shales en los Estados Unidos, y la importancia de los yacimientos donde vienen juntos, que son básicamente los que están a la izquierda de la línea roja. La competitividad intrínseca es tan valioso el hidrocarburo de pesados, de gas, de petróleo y condensados, que genera inclusive costos cero o negativos para la producción de gas. Una idea adicional es que a veces sobresimplificamos las cosas en las actividades empresariales. El petróleo es uno de los negocios más complejos y de más riesgo que yo jamás he enfrentado, y
como consecuencia de lo cual realmente ha sido un desarrollo los shales que solamente lo han logrado captar. Hay más de 2,000 empresas pequeñas en los Estados Unidos dedicadas al petróleo y un elemento central que ojalá y tomen en cuenta nuestros legisladores a la hora de regular es que nadie puede saber de todo. Entonces, inclusive dentro de las lutitas hay muchos tipos de lutitas, hay lutitas más densas, hay lutitas que tienen secciones muy grandes, hay lutitas que tienen secciones muy pequeñas, pero muchas. Entonces, el poder explotar rentablemente estas formaciones requiere especialización y conocimiento de causa. A veces creemos que podemos legislar cuando la realidad el Diosito o el Big Bang, el que escojan creer, determinó que la geología no es tan simple y por lo cual debería haber una apertura para que múltiples empresas puedan buscar desarrollar. En México esta oportunidad, como decía, es tan notable que debiéramos hacer varias cosas. Entre ellas, creo que deberíamos importar mucho más gas para no parar la planta productiva como está sucediendo ahora. Tampoco tenemos capilaridad en la distribución. No llega el gas a casi más que a las grandes ciudades del sur y del norte de México. Todo el occidente está ofertada. Entonces creo que hay mucho por hacer, tanto en la distribución como en la producción de gas natural. Y finalmente, pues como país, ¿qué tenemos que hacer? Por supuesto hay que empezar por los higiénicos. Tenemos un Estado de Derecho subóptimo, tenemos un problema de seguridad notable y tenemos procesos jurídicos y aplicación de justicia pobre. Creo que esa área es un área de oportunidad importante. Sí hemos mejorado en forma importante en los últimos meses en el comportamiento de los legisladores, pero debiera ser un hábito el que nuestros legisladores trabajen para todos y no para su partido. Las reformas que ya mencioné de educación y por último, pues simplemente señalar que realmente es raro que una generación, y todos ustedes, pues a mí me va a tocar de salida, pero todos ustedes van a disfrutar, creo yo, de si hacemos las cosas bien, un México con optimismo y una gran capacidad de crecimiento. Muchas gracias. ¿Sí, bueno? Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, moderada por el doctor Raúl Bringas Nosti, profesor de la Universidad de las Américas Puebla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿se oye bien? Muchísimas preguntas, impresionante, y eso que descartamos las que se parecían, las tuve que agrupar en bloques, como ya es costumbre, y yo creo que vamos a iniciar como fue el orden de la presentación, con las que se refieren al entorno económico internacional, la posición de México en el entorno económico internacional. Después vamos a ver algunas referentes a la competencia de México, cómo México enfrenta los retos. Después vamos a hablar de las referentes al sector energético y las reformas que tiene que hacer México, y las últimas son personales. Entonces, yo creo que vamos a iniciar con estas de crecimiento. Bueno, Una que me llamó mucho la atención, la gente habla mucho de Brasil, de China, de cómo va a enfrentar México a estos países. Hay un mito muy difundido de que Brasil nos está acabando. De hecho, en varias preguntas la gente dice, ¿qué debe hacer México para crecer como Brasil? Ojalá no creciera como Brasil, porque yo creo que andamos mejor en este momento que Brasil. ¿Cómo ves esta situación? ¿Por qué esta percepción de la gente en relación al crecimiento de México? Malinchismo, la idea de
de que no podemos en el mundo? ¿Por qué se piensa que no somos tan eficientes cuando estamos demostrando todo lo contrario? Pues, sin duda es especulativo hablar de percepciones, pero yo tengo una opinión. A Brasil se le veía mejor que México porque iba mejor que México. Simplemente, empíricamente, las cifras así lo decían. La primera gráfica de la presentación muestra cómo México, al ser un símil en cuanto a las fortalezas y competitividad intrínseca de nuestra economía, competíamos con China, crecimos muy poco en la primera década del milenio. Crecimos abajo del 3%, quizá debíamos haber crecido al 4% o arriba del 4%, pero no sucedió por esa competencia que venía de China y que nos quitó mercados, principalmente en el mercado de las importaciones norteamericanas. Brasil, sin embargo, está en otro mundo, está en el mundo de los commodities, produce mineral de hierro, produce productos agrícolas, produce productos agropecuarios muy competitivamente y muchos productos mineros. Y en esa, vamos a decir, yo diría, no es que sea su economía, pero sí son los detonadores del crecimiento, son los productos que crecieron en su participación en el PIB y generaron marginalmente capacidad de ahorro, capacidad de financiamiento adicional y capacidad de gasto. Pero Brasil se equivocó. Brasil siguió un modelo muy poco ortodoxo en cuanto a política económica y lo está sufriendo. Un coche en Brasil hoy cuesta más del doble de lo que cuesta en México. Los mercados cerrados generan pérdida de competitividad interna. Entonces, aunque la gente gane más, su dinero no rinde. Lo gastan en bienes que en países abiertos cuestan significativamente menos. Por lo que creo que México ahora va a empezar a demostrar que podemos crecer más rápido, pero las bases del crecimiento que espero suceda son mucho más sólidas y creo que van a perdurar más que Brasil. Muy bien, en las gráficas que presentaste se advertía que México tiene una política fiscal, económica muy reservada, muy cautelosa, y hay 2 o 3 preguntas referentes al gasto público. Como bien sabemos, en Europa se está apretando a varios países que exageraron en el gasto público, pero hay mucha gente que piensa, y estamos hablando economistas de buen nivel, como Paul Krugman, etcétera, que hay que gastar para que la gente tenga un mejor nivel de vida, para que pueda consumir, y varias de las preguntas se refieren a eso. Cómo la deuda pública puede ayudar al país, de qué manera beneficia a la población. Entonces, sería interesante escuchar tu opinión con respecto a este gran debate. Si es bueno que se gaste o es preferible apretarnos como lo hemos hecho y recibir los frutos posteriormente. Sí. La duda entre Keynes o Friedman es un pleito clásico entre economistas, pero sin pretender resolverlo desde un punto de vista académico. Sí soy de los que creo que el señor Krugman, mientras que a veces exagera en su tono, tiene la razón en cuanto a que no puedes, en una economía que tiene una crónica falta de demanda, preocuparte por el gasto y por el déficit en forma inmediata. Sin embargo, la virtud de no tener déficits, pues la estamos viendo. México puede expandir su crédito, expandir su gasto y expandir su deuda en una forma sana y sostenible. Cuando abusas de ello, entras en problemas como los que estamos viendo en Europa y en particular en España, en donde no hay otra solución más que reducir la calidad de vida de la población. Y eso es muy doloroso. Es mucho más doloroso dar un paso atrás que el sabroso dar un paso adelante. Es muy difícil social y políticamente retroceder en lo económico. Entonces, creo que, como dije, igual que en las empresas, un nivel de endeudamiento sano es conveniente para optimizar el ritmo de crecimiento. Puede ser una herramienta útil en México, pero más allá del 60%, 70% del PIB, puedes caer en los problemas que están viviendo las economías desarrolladas. Muy bien. Otro comentario también, son 3 comentarios similares, tienen que ver con muchos mexicanos nos quejamos
de que México sí juega con las reglas del juego. Es decir, si abre su economía, México respeta y permite que entren productos del exterior. Pero a México no le juegan igual y tú estarás muy al corriente de esta controversia con el sector automotriz. Brasil, Argentina han tratado de bloquear a México porque no pueden competir con los coches mexicanos. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Debería México ser más asertivo en el entorno internacional y decir, me están viendo la cara, tengo que ponerme más tosco, más duro como ellos se ponen conmigo, o seguir siendo la palomita de la que se aprovechan los demás? No, sin duda creo que así como en los negocios hay libros divertidos que llaman hardball, entonces hay que jugar un juego rudo, un juego realista de negociaciones duras. México no debe asumir que el mundo es color de rosa. Creo que tenemos una oportunidad. Creo que el viaje del presidente Peña Nieto a China fue esencialmente para eso. Importamos 60,000 millones de dólares de China y les exportamos 3. Le vendemos el doble a la República Dominicana, que es la mitad de una islita en el Caribe, que a China. Es una oportunidad. Sí creo que pues, lo hecho está, pero hacia adelante debiéramos jugar un juego más compatible con cómo nos tratan, tener reciprocidad ya sea en una apertura o en un juego sucio. También mencionabas en la presentación que México es un país que exporta manufacturas. La gente piensa que nos dedicamos a enviar materia prima, es decir, ya estamos en un nivel de desarrollo superior a quienes producen solo materia prima, pero hay muchas preguntas sobre las manufacturas. Hemos visto que los textiles tuvieron un mal día y nos preguntan cuáles manufacturas netamente mexicanas son el futuro del país, si México tiene algún nicho en el que podrá ser más importante que otros países en el sector manufacturero. Y otra pregunta que viene por ahí es, a veces nuestras manufacturas son relativamente falsas porque en realidad armamos coches, o exportamos coches, por ejemplo, por ejemplificar con un sector, que en realidad no son mexicanos, ¿sí? Son hechos en México, pero es tecnología, son empresas extranjeras y obviamente sí repercuten en nuestra balanza comercial, pero en realidad puede ser una ilusión. Claro, es la pregunta. Sí. Pues mira, son muchas cosas a la vez. Déjame empezar por qué áreas. En general, creo que la manufactura ligera, como ya mencionaba, es la gran oportunidad. La manufactura ligera es más del 70% de la manufactura en términos absolutos. ¿Y por qué ese área? Porque el costo de mano de obra, el costo de la energía y el flete son las 3 inputs más importantes. Y como ya mencionamos en la presentación, México está en una situación preferencial y favorable para surtir el mercado americano, que es el mercado más importante del mundo. Sobre la inversión extranjera, sí reconozco la bondad de que haya manufacturas mexicanas, de mexicanos, en empresas mexicanas, manejadas por mexicanos. Pero el mundo está cambiando. Al final, si viene una armadora y pone una planta, aunque el diseño y el ensamble se hagan en los Estados Unidos, es empleo muy enriquecedor. El técnico, el soldador, el ingeniero que se contrata, es un sueldo y un ingreso que repercuten favorablemente en nuestro país. Y al final, pues la balanza de pagos lo dirá. Si tenemos un bajo nivel de integración, como pueden ser las maquiladoras, pues obviamente lo que recibimos por el lado de exportaciones lo vamos también a anotar en el lado de las importaciones. Y va a haber un saldo neto. Hay gente que piensa que es importante aumentar el valor agregado. Yo creo que es una falacia. Lo importante no es que México tenga mucho o poco valor agregado, sino que lo que agregue de valor
lo haga en forma competitiva y rentable. Eso es lo importante, porque si pretendemos armar coches, y yo recuerdo en mi infancia unos empresarios notables trajeron una empresa alemana que se llamaba Borward, pero al final, si no es viable, la empresa destruye valor económico y no le conviene al país. Si aquí viene Ford o General Motors o BMW, Volkswagen a dar empleo, el impacto que ha tenido Volkswagen en Puebla es enorme. Yo recuerdo, yo venía a ILSA desde muy chico y vi crecer esa planta en forma notable. Y ha generado fuentes de trabajo para todos los niveles organizacionales. El número de alemanes en esta planta es mínimo y el impacto sobre la economía es tan bueno si es capital extranjero o mexicano. Por supuesto que además vamos a ver empresas mexicanas que sobrevivan, pero en la globalización, así como han muerto empresas mexicanas, pues los mexicanos hemos salido del extranjero. Hay muchos ejemplos en donde empresas mexicanas ya participan en el extranjero. De hecho, tenemos la suerte en nuestro grupo, 2/3 partes de lo que hacemos está fuera de México. Entonces, el mundo el mundo de los empresarios ya no tiene fronteras ni países. Fiscalmente sí pagamos impuestos aquí, pero fuera de eso, la actividad económica es de mexicanos en el extranjero y de extranjeros en México. Gracias. Y ya para terminar con estas preguntas sobre México y pasar a otro rubro, bueno, hago una personal que me interesa mucho y no me la vayas a tomar a mal, es un poco agresiva. El sector empresarial y el gobierno mexicano presumen mucho que México va a ser un gran actor, porque mientras los salarios en China han ido creciendo, en México se han mantenido estables. Esto nos está regresando la antigua competitividad que teníamos. Suena muy bien desde el punto de vista empresarial y suena muy bien para el gobierno, ¿no? Nuestros trabajadores reciben estos salarios, los chinos han incrementado, se han encarecido. Pero para la gente no es una buena noticia, ¿no? Claro. En realidad suena muy bien, pero para mí es frustrante pensar que los salarios se han mantenido prácticamente. He visto gráficas donde hay incluso una línea casi horizontal y vemos a China despegando así. Obviamente, ¿cómo casar esta idea del sector empresarial con la percepción de la gente? Sí. No, para nada hay una... no es para festejar que no hayan aumentado los salarios, sí es para festejar que nos dan una base para iniciar una dinámica económica que es la que puede traer el cambio. Mira, el problema es que la economía no es la aglomeración de buenos deseos, el que suban los sueldos o bajen o haya más empleo o menos empleo no es consecuencia de lo que queremos, sino de lo que logramos. Entonces, con esa frialdad que requiere uno para analizar las cosas, supongo hay economistas aquí, los sueldos suben cuando hay un desbalance en la oferta y la demanda. En mi vida profesional, el momento más claro donde eso ocurrió fue después de la devaluación del 95, cuando hubo un problema importante con los tesobonos y los excesos del sexenio del 88 al 94. Se generó una devaluación importante, pero el mundo estaba en un momento de actividad económica y de crecimiento. Entonces se volcó México, y en particular quizá por ser de Monterrey lo vi, por ser un centro de manufactura, hubo una increíble demanda de gente para los centros de manufactura y de exportación. Era muy rentable exportar. ¿Qué ocurrió? Que se acabaron los empleos. Entonces se llenó de gente las empresas. No había, por ejemplo, la mayoría de las muchachas ya no querían tener trabajos más que en plantas y se generó una inflación salarial importante en México. Eso es lo que ocurrió en China. En China el crecimiento económico
hace que haya un desbalance en la oferta y demanda laboral y eso sube los salarios. Eso es lo que queremos que pase en México, pero que no pase por decreto o porque a algún legislador se le ocurrió subir el salario mínimo, sino porque la dinámica de crecimiento de México sea tal que absorbamos la fuerza laboral. Sería maravilloso que nos encarezcamos, pero así como China, que sea consecuencia del éxito, no por decreto. Todas estas del segundo bloque las voy a resumir en una pregunta, Correcto. porque creo que las verdaderamente interesantes son las referentes al sector energético, que son las que abundan. El segundo bloque es la comparación del crecimiento de México con otros países. Mucha gente comenta que el crecimiento de China es fabuloso, el de India un poquito más abajo, pero también está muy bien. ¿Y por qué México no crece tanto? Hay dos versiones, creo, entre los economistas, algunos que prefieren un crecimiento mesurado pero seguro, como ocurre con las empresas que piden créditos muy conservadores, algunas, otras hacen una expansión mayor. ¿Qué es mejor para México? Un modelo como un modelo expansivo, crecer al 8, 9, 10%, apoyados, apalancados en el Estado, o ser más conservadores. Yo recuerdo una línea aérea setentera que se llamaba Braniff, que era el ejemplo de todo mundo, crecía vertiginosamente, compraron hasta un Concorde y tronaron de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos modelos es mejor? Mira, yo creo que son variables independientes. No creo que haya nada intrínseco en crecer rápido que tenga un defecto, pero no hay que crecer más que a lo que se puede. Estamos, repito, en un momento en el que creo que podemos crecer mucho más rápido de lo que los hemos hecho recientemente, saludablemente hablando. Entonces, se debe crecer, pero sin déficit fiscal, sin llevar la deuda pública o la expansión de crédito y el endeudamiento del sector privado y de los consumidores a niveles altos. Porque no tenemos excesos, podemos llevar esto a niveles superiores y por ende expandir la economía mexicana manteniendo un nivel saludable en el balance. Esto no puede ocurrir en todos los países. En México puede ser, pero pues como estamos viendo, en Europa hay países que tienen más bien que dar un paso atrás y reducir su calidad de vida y su dinámica económica como consecuencia de haber abusado de los excesos. Entonces yo digo que son dos variables independientes. Entre más crezcas, mejor, pero manteniendo saludable las variables. ¿Es posible eso? Pues claro, yo creo que México puede crecer muy por encima del 6 si hacemos las reformas que se prevén, si las hacemos bien. El crecimiento de México debe ser comparable con China. Yo no veo por qué no lleguemos al 8 y en forma saludable. Bueno, entonces ahí pasamos a las reformas, pasamos a lo energético, que es lo que se platica todos los días, ¿no? Vimos un poco ahora sobre las nuevas tecnologías de gas, etcétera. Todo lo referente al sector energético depende muchas veces de regulaciones. Correcto. Y las regulaciones mexicanas no son precisamente las mejores del mundo. De hecho, yo en mis cursos digo que son las peores. El artículo 27 se me hace fatal para el desarrollo energético del país. ¿Qué tiene que hacer México en particular en el aspecto de regulación para que el sector energético estalle, detone? Pues, como decía, el sector energético es una amalgama de muchas mini oportunidades. No hay un solo sector. No hay tal cosa como gas o petroquímica base. Son cadenas muy complejas. Y si lo vemos como una oportunidad económica y no legislativa o regulatoria o jurídica, pues ahí está. Es un yacimiento y tienen que llegar entidades, empresas con diferentes talentos, conocimientos de causa, tecnologías para explotarlo. Es complejísimo. O inclusive una vez que sale el petróleo hay que limpiarlo, hay que quitarle el azufre, hay que separar las cadenas. La inversión, una vez que el petróleo sale de la tierra, es tan grande o más grande que la que se hace para perforar y extraer el hidrocarburo. Entonces, pues yo creo que quitarnos un poquito los paradigmas del pasado.
Yo no quisiera señalar qué debe hacer el legislativo. Sí creo que debería ser una reforma en la cual veamos no de dónde viene México en esta materia, sino a dónde queremos ir, dimensionar la oportunidad, dimensionar lo que México y el Estado mexicano pueden hacer con esa riqueza que extraemos para poner escuelas, mejorar la tecnología, dar ancho de banda a todas las poblaciones del país y darle a los mexicanos la oportunidad de pertenecer al mundo, económicamente hablando. Bueno, dentro de esto viene la pregunta más directa, que yo creo que es la pregunta que más le hacen a los empresarios, casi como ¿cómo te llamas? ¿Se debe de privatizar Pemex? ¿Es bueno o no? Mira, esa es una decisión que yo creo que está en los legisladores. Me es muy difícil señalar que una u otra sean la solución. No, le veo méritos a las dos formas de ver el mundo. Lo que sí creo es que se debe abrir el sector. Se debe abrir para que haya más competencia. Si Pemex es privada, es parcialmente privada o es 100% pública, no es lo más importante. Lo más importante es que el sector esté abierto para que Pemex, en cualquier forma que exista, compita con otros para ser el más eficiente en optimizar la extracción de recursos energéticos y la riqueza de nuestro subsuelo. Entonces, Pemex es una decisión muy importante, pero en el fondo es una que la gente que conoce más de cerca Pemex, el propio gobierno, tiene que tomar una decisión y no es la decisión fundamental. La decisión fundamental es abrir la oportunidad a terceros. O sea que en este caso la idea sería que Pemex, si es necesario que siga existiendo, por supuesto, que compita con los particulares. Tiene cualidades y defectos la empresa, pero va a seguir compitiendo, pero que sea una competencia. El problema de Pemex no es sus cualidades o defectos, es que es un monopolio, es que es la única empresa que lo puede hacer. Y como ya dije, no es posible que ninguna persona o ninguna organización sean los mejores para todo. Entonces es importante que aquellos que demuestren tener una facultad de explotar mejor las aguas someras o las aguas profundas o los pozos maduros, lo logren, y va a haber gente que se especialice en los diferentes, o las lutitas, que se especialice en las diferentes oportunidades que se generan en el espacio de producción de energía en México. Aquí hay 2 o 3 preguntas vinculadas a eso y al problema político. Sabemos que muchas veces ha existido la voluntad de permitir que el sector privado participe en los energéticos, en la generación de energía, pero hay presiones políticas muy fuertes porque se nos ha enseñado desde pequeños que Pemex es bueno, se nos ha enseñado que hay soberanía involucrada, etcétera, ¿no? ¿Cómo podría un gobierno mexicano, en este caso el de Peña Nieto, que ha manifestado cierta intención de hacerlo, abrir el sector energético al capital privado de manera más ambiciosa de lo que le ha hecho hasta el momento, sin causar un problema político? Ya vimos que con una reforma educativa se complica todo. ¿Qué pasaría con una reforma energética de gran magnitud? Me imagino carreteras en Tabasco, en Campeche, tomadas, etcétera. ¿Cómo se podría manejar esto? No sé. No. ¿O la opinión? No, claro. No, pues mira, la política es realidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que enfrentarlo como todo. Tenemos un país en el que ha habido una ideología, tenemos una idiosincrasia, es una realidad, hay que enfrentarlo. Creo yo, como ya mencioné, que la solución es ver para adelante, no ver de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Los que se quedan viendo de dónde vienen no avanzan. Los Estados Unidos, con todos sus defectos, es un país eminentemente renovándose consistentemente, y con todos los defectos que tienen en lo económico, siempre se reinventan y buscan un crecimiento. Ojalá y nuestro país nos permita, a pesar de ser respetables y valiosas todas las opiniones y todas las formas de pensar, que aprovechemos esa energía para desarrollarnos y levantar el nivel de los mexicanos, porque la verdad hay gente todavía en este país en una condición infrahumana,
Entonces, eso requiere dinero, requiere capital, requiere recursos. Los tenemos. Si preferimos estar contentos de ser dueños de un subsuelo muy rico, está bien. A mí me parece que deberíamos preocuparnos de la realidad de los mexicanos y no desperdiciar la oportunidad que el sector energético conlleva. Esto se debe hacer, sin embargo, no como si le estuviéramos extrayendo al país o al Estado esta riqueza. El Estado, al contrario, se va a beneficiar enormemente. Quizás la apertura sea una apertura bien hecha, porque se puede hacer mal, pero una apertura bien hecha maximice los recursos para el Estado mucho más de lo que las condiciones regulatorias y jurídicas actuales lo hacen. Porque al final, inclusive el argumento que existía de que entre más nos tardemos en desarrollar el petróleo, más vale, ya es falso. Los Estados Unidos, como han visto en los artículos recientes, probablemente deje de importar petróleo para el año 2020 o 2025. Hay dudas sobre cuándo, pero no hay duda de que va a ocurrir. Entonces, las perspectivas de que el petróleo valía 20, después 40, después 80, después 100 y va a seguir subiendo eternamente, pues son cuando menos difíciles de creer las perspectivas. Entonces, México tiene una oportunidad de desarrollarse económicamente, ojalá la aprovechemos, maximizando los ingresos del Estado, por supuesto. Hablando del gas, hay 3 preguntas, curiosamente las 3 de profesores, sobre las cuestiones ecológicas. Sabemos que el gas es limpio, relativamente limpio. Muy limpio. Quema muy limpio. Claro. Y los profesores preguntan qué hacer. La industria energética siempre ha sido vista como el gran villano, ¿no?, del calentamiento global. ¿Cómo desarrollar energías más limpias, dice alguien, de manera sustentable y económicamente viable? Alguien más comenta, ¿no sería mejor dejar de ver hacia los combustibles fósiles y entrarle me imagino que están pensando en la eólica, en ese tipo de energías? ¿Cuál es la visión de alguien que está interesado en el gas? Por supuesto que el desarrollo de la energía limpia es un objetivo que deberíamos perseguir. Casualmente, como venimos de muy ineficiente producción eléctrica, México tiene un costo de electricidad de entre 11 y 12 centavos de dólar por kilowatt-hora. Esto justifica y permite desarrollos eólicos. Muchas empresas mexicanas, nosotros mismos, estamos desarrollando un campo eólico muy importante en Tamaulipas. Y eso se debe hacer, pero desafortunadamente los números no dan. No hay suficientes lugares donde poner parques eólicos con costos eficientes. Digamos, la eólica de Oaxaca, que es quizá de las mejores de México, te va a dar un costo de electricidad por kilowatt-hora de 8 centavos, de 9, de 7, según sea el caso. Pero el gas, por ejemplo, puede producir electricidad abajo de 5, el gas a los precios actuales. Entonces, pues la economía es la economía. Yo sí creo que hay que producir lo máximo de energía completamente limpia, como es la eólica. Y lo segundo mejor es el gas. El gas genera CO2, pero sí no tiene todos los subproductos que tiene el carbón o que tiene el combustible. Entonces, después de la energía completamente limpia, como la solar o la eólica, el gas es la segunda opción ecológicamente más amigable, digamos, por lo que creo que deberíamos desarrollarla. Al final, México no se puede abastecer solo de eólica y solar. Las proporciones son más de 80%, inclusive a nivel mundial. Desafortunadamente, no veo una reducción en los efectos de gases y el calentamiento global al ver el desarrollo económico de China e India. Veo un aumento en el consumo energético mundial y quizá vivamos un problema más serio, pero México debe hacer lo que esté de su parte y los mexicanos, sin negar que no podemos dejar de comer.
Creo que necesitamos energía para tener trabajo y empleo. Estos comentarios nos vinculan con la última pregunta de este bloque, para pasar al último. Seguramente estás muy al tanto del debate en Estados Unidos sobre desregulación en el sector energético, cómo Obama llegó prometiendo energías limpias, prometió que Estados Unidos iba a generar menos gases con efecto invernadero, y a fin de cuentas la realidad le ganó. Se dio cuenta que no puedes ser tan idealista. Creo que es lo que le puede pasar a la gente cuando dice me gusta la ecología, y cuando vea un incremento en el costo del combustible que se refleja en el precio, va a decir no, ya no me gusta la ecología, ¿no? Y lo mismo le pasó a Obama. Se dio cuenta que tenía que ceder. Ves que están construyendo un gasoducto, oleoducto. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo pensar esta situación? Hay que traicionar a la ecología porque el mercado así lo va a exigir, y en parte tú lo comentabas así. China e India se están desarrollando prácticamente sacrificando la ecología, y en el momento en que tú pones amarres para protegerla, pues dañas, le pegas al desarrollo económico. ¿Cómo lo ves desde tu...? Pues es como todo en la vida, es el problema eterno del deber ser contra lo viable. Yo creo que lo que sucedió en los Estados Unidos pues venía de cuando, como mencioné, del boom del 91 al 2007, generaron la energía más cara del mundo. El gas llegó a estar arriba de $14 por miles de pies cúbicos, o millón de litros, que es casi lo mismo. Pero eso motivaba y fomentaba el uso de energías alternas. Recientemente en un evento mencioné yo, pues las buenas noticias es que la energía va a estar barata, y las malas noticias es que la energía va a estar barata, porque al estar barata la energía se va a consumir más y va a haber más emisiones. No hay mucha duda de que esto va a ocurrir. Repito, sobre todo en China e India. La capacidad de subsidiar o de apoyar por parte del sector público energías limpias se limita a la distancia que hay entre el costo de las energías limpias y el costo del gas. El problema es que cuando estaba a $14 todo se justificaba, y a $3.50 nada se justifica. Porque, como digo, energía eólica, la más eficiente del mundo, 8 o 9 centavos, cuando puedes costarte la mitad de la energía. Entonces, en los países en los que hay riqueza, se pueden dar el lujo. Si uno viaja por Alemania, está lleno de molinos de electricidad, pero es un país rico. A como nos volvamos ricos, podremos darnos el lujo de consumir energía más cara, perder competitividad a cambio de tener una ecología mejor. Bueno, y ya para terminar, tenemos tiempo para una muy rápida pregunta que resume todo lo relacionado a Alfa. ¿Qué tiene que ver Alfa con esta presentación sobre el gas? ¿Hacia dónde va Alfa y por qué este interés? Pues en la empresa tuvimos la suerte de, digamos, al inicio del milenio teníamos una empresa de fundición de aluminio, teníamos una empresa de acero y tenemos una empresa petroquímica. Los tres son grandes consumidores de gas. Entonces, al vernos inmersos en esta dinámica de los precios de gas que se encarecieron 2 veces, alrededor del 2002 y después en el 2006, 2007, como todo empresario, pues buscas bajar tus costos. Entonces, al no poder controlar el precio de la materia prima, dijimos, vamos a ver si podemos encontrar una forma de invertir en gas para, si sube el precio, perder como compradores y ganar como productores, y que se cancelen, digamos, los impactos negativos del aumento del costo de la energía. Un amigo que había sido agregado comercial de la Embajada Americana en los 80s, cuando yo vivía en la Ciudad de México, lo contrató una empresa norteamericana, de nombre Pioneer, basada en Dallas, y nos buscó creyendo que iba a haber una oportunidad en México en el sexenio de Fox. Estoy hablando de 2002, 2003. Y empezamos a conocernos poco a poco,
Y ahí por el 2005 nos invitaron a invertir en Texas. Entonces tuvimos la suerte de invertir justo antes del desarrollo del fracking, del desarrollo de las tecnologías para desarrollar las bautitas. Fuimos a un yacimiento que se llama Edwards, que está entre Corpus y San Antonio, y encontramos gas. El negocio iba bien, en ese momento el precio del gas andaba como a $9. Y creo que fue en el quinto pozo, recuerdo, se llama Sinor 5, nos avisaron que, digamos, yacimiento abajo, otra compañía de nombre Petrohawk había encontrado petróleo, condensados. Y íbamos a buscar en esa zona que está un poco más alta del Edwards. El Edwards está como a 14.500 pies en un yacimiento que se llama Eagle Ford. Íbamos a buscar, era un yacimiento muy delgado. Edwards mide como 100 metros, el Eagle Ford mide como 30 metros solamente, entonces muy precisa la perforación. Pero llegamos ahí y encontramos petróleo también. Entonces tuvimos la suerte de medio por accidente, encontrarnos activos en el campo, y ahora si hay una oportunidad en México, pues creo que tenemos la experiencia y por supuesto la intención y la vocación y el compromiso de tratar de perseguir esta oportunidad si se llegara a abrir. Estaríamos muy interesados de participar en las oportunidades que el legislativo nos permita. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Agradecemos al ingeniero Armando Garza Sada por ser parte del Reto Negocios UTLAP 2013. La Universidad de las Américas Puebla y el comité organizador del simposio hacemos entrega de un reconocimiento por su participación como ponente magistral. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.